El presidente López Obrador dijo que está afinando la batería de reformas, el tren de reformas que va a presentar el 5 de febrero. La que más ha llamado la atención, las tres que más han llamado la atención, uno, la de destruir la Suprema Corte, ¿no? Como la conocemos. La de pegarle al INE y la de las pensiones. Porque lo que dice López Obrador es que están buscando un mecanismo que permita al gobierno tener los recursos para cumplir con los trabajadores. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Hoy te pensionas con la mitad de tu sueldo. Que esa otra mitad, pues también la recibas. Y entonces todo el mundo dice, muy bien, ¿quién la tiene que pagar? ¿Los empresarios, a los patrones? No, la va a pagar el gobierno. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir tanta lana? ¿Escucha usted lo que dice López Obrador? Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. ¿Se tiene alguna idea del monto? Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión. Por cierto, publicó el periódico Reforma en su portada un dato muy interesante sobre la fuga de capitales. Y cómo en el gobierno de López Obrador hay récord de fuga de capitales. Se han ido 350,000 millones de pesos. 350,000 millones de pesos de fuga de capitales en este sexenio. El peor de todos los tiempos. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Son dos temas muy relevantes. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Muy relevante, sin duda. Y el tema de las pensiones, a mí me parece de los más delicados que podemos estar discutiendo. Hay que decir, Carlos, que todavía no hay ninguna reforma. Y si mal no entiendo, la Secretaría de Hacienda todavía no está ni siquiera en el radar de que puede haber un costo fiscal. Por supuesto, en el presupuesto que se aprobó el año pasado no está contemplada esta reforma de pensiones. O sea, hoy no existen los recursos de ningún lado, Carlos, para poder fondear esa tasa de reemplazo. ¿Se puede tener como que idea de cuánto dinero estamos hablando? Porque dice el presidente, una buena parte lo va a poner el gobierno. Quiere decir que no todo, ¿no? ¿Tenemos idea de cuánto dinero estamos hablando? Sí, Carlos, una idea es un cálculo que evidentemente Hacienda tendría que confirmar y verificar. Ronda los 180,000 millones de pesos en un año. O sea, solo un año, costaría 180,000 millones de pesos. Simplemente no tenemos los recursos asignados. Es más, si tú le quitas, así como cuando hablábamos de la recuperación de Acapulco o cuando hablamos de otros temas, de alguna manera siempre estamos pensando, bueno, el presidente le va a quitar a unos por aquí, por allá. Aquí es, ¿a quién le quitas, Carlos? O sea, ¿a quién le quitas más para cubrir esta diferencia que es gigantesca? 180,000 millones de pesos, pues más o menos 10,000 millones de dólares, que no es como que se tengan aquí a la mano. Claro, a algo sí le ha dedicado el presidente López Obrador estas cantidades verdaderamente gigantes de recursos, y es a Pemex. Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, que ya no le den tantos recursos a Pemex y hagamos entonces una reforma fiscal interesante para ver cómo podemos mejorar el sistema de pensiones. Eso, Carlos, bueno, en este momento no se ha discutido, no se ha planteado, no hay nada que nos pueda llevar a pensar cómo va a estructurar el presidente una reforma de este tipo. Hay que decir una cosa que me parece importante. Esta idea de los trabajadores hoy tienen una tasa de reemplazo muy baja, que es el ingreso que tienes una vez que te jubilas, se debe a la migración de un sistema de pensiones de beneficio definido, que es lo que se conoce como la ley anterior, la ley del 73, y pasamos después al sistema de contribución definida, que es las AFORES, lo que se conoce como el sistema de las AFORES, que es el que ahorita convive en ambos sistemas. Con este nuevo sistema, que es al final del día donde los jóvenes que entran al mercado laboral se van a poder jubilar con este sistema, sí hay un tema, sí hay un problema con la tasa de reemplazo para esa generación de transición.
ahí sí hay un tema que yo creo que además se tendría que resolver. Pero al final del día, si esta reforma se deja, o sea, si las afores se dejan crecer, la tasa de reemplazo no se quedaría como está ahorita, se iría al 70%. Hay que decir que el 100% de tasa de reemplazo, Carlos, pues no ubico ningún país que tenga una tasa de reemplazo del 100%. O sea, es muy difícil tener una tasa de reemplazo del 100%. Normalmente es un poco menor. Yo creo que hay cosas que trabajar, como reforma al sistema de pensiones, sí. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿El gobierno va a entrar a cubrir el 100%? Eso no tenemos ni idea de qué está pensando el presidente. Y otro tema, en ningún momento menciona a los trabajadores informales o a los trabajadores independientes, que hoy por hoy son 56% de la población, Carlos. Entonces, tú puedes hacer la reforma que quieras, de verdad la que tú quieras, pero si dejas al 56% de las personas que trabajan fuera de esa reforma, pues de nada sirve tu reforma al final del día. Entonces yo creo que sí hay temas que resolver, sí hay temas que cuidar, pero a mí esto pues no entiendo nada, no sé qué va a proponer el presidente y de nuevo, sí hay que tener muy en cuenta los recursos que hay hoy en este momento invertidos en las afores, que representan alrededor de 18% del PIB y en cuestión de años van a representar el 30% del PIB. Entonces, una mala reforma al sistema de pensiones sí puede meter al país a un problema financiero serio, porque no estamos hablando de unas cuantas cositas, estamos hablando de miles de millones de pesos que sí podrían hacer tambalear la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal del país. Yo creo que esos temas son muy delicados y con esto no digo que no haya cosas que se deban y se puedan arreglar en el sistema de pensiones, ¿no? Nada más que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con cuidado. Y en el tema de la salida de capitales, Carlos, pues sí, las cifras, lo que nos muestran, que estos son desde luego cifras registradas, son cifras oficiales, es que la salida de inversión extranjera, de instrumentos de deuda del gobierno, ronda en estos 5 años que lleva el presidente López Obrador alrededor de 350,000 millones de pesos. ¿A qué se debe, Carlos? Pues al final del día las cifras nos lo dejan muy claro. La gran caída de capitales fue en el 2021, 2020 y 2021. Ahí tenemos la gran salida y la recuperación, porque ha habido una recuperación en el 2022 y en el 2023. Esa todavía no se ha dado. Entonces, cuando me dicen, oye, Valeria, pero ¿por qué si estamos pagando una tasa de interés del 11,5% y Estados Unidos paga una tasa del 5%, ¿por qué no están entrando más recursos aquí en la deuda gubernamental? Esa diferencia entre las tasas se ha mantenido ya por mucho tiempo, porque lo que le importa al inversionista es la diferencia entre las tasas más que la tasa en sí misma. Y donde sí están metiendo recursos los inversionistas extranjeros es en lo que se conoce como los UDI-bonos, que son bonos que están indizados a la inflación. Y claro, como en estos 2 últimos años ha habido inflación importante, pues este bono le paga a los inversionistas una tasa real garantizada, que pues para los inversionistas es verdaderamente atractiva. Entonces, sí ha habido una salida neta de capitales por parte de los inversionistas extranjeros en términos de deuda, 350,000 millones de pesos, pero se concentra en 2 años muy específicamente, en el 20 y en el 21 es donde se dio una mega salida. Se ha recuperado algo, no del todo. 2023 hubo entrada neta, pero bueno, pues Carlos, seguimos con estas cifras que yo no creo que ni de chiste se vayan a recuperar este año, pues porque la caída en estos 2 años, la incertidumbre que se generó, la falta de apoyos durante la pandemia, pues todo esto sí repercutió pues en el comportamiento de los inversionistas extranjeros que optaron pues por llevar su dinero a otro lugar, Carlos. Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte. Igualmente, hasta luego.